Vamos a enfocarnos ahora al sur del país. Nos comunicamos, ya tenemos el contacto desde Tacna con el ingeniero Ralfo Liendo, miembro de la Comisión Prospectiva del Colegio de Ingenieros. Ingeniero, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias más bien a ustedes, a RSR, por esta entrevista para tratar la situación crítica que vive el sur del país y concretamente Tacna respecto al recurso hídrico. Sí, ingeniero, hay este déficit hídrico en la mancomunidad regional del sur. Hay mucha preocupación por esta afectación. El análisis respecto a este déficit en las regiones del sur del país y sobre todo la reciente declaratoria de emergencia del gobierno a 544 localidades, entre ellas el sur. ¿Cuál es un plan de mitigación inmediato, considerando que no se han ejecutado los presupuestos para esta mitigación y los gobiernos nacionales y locales en un gran número que no han presentado los planes necesarios de contingencia? Bueno, en primer lugar, decirle de que esa declaratoria de emergencia que ha determinado el gobierno no ha alcanzado a algunos distritos que son importantes en nuestra región de Tacna, como Locumba, como Camilaca, Uribaya, entre otros aspectos, porque es una situación no solamente hídrica agraria, sino especialmente poblacional. Y no se ha respetado el término de lo que significa la ley de recursos hídricos como primera prioridad en la atención a la población en volúmenes y calidad de agua. Y respecto a la mitigación, efectivamente, es un tema que tiene que ver de interés internacional, la mitigación y la adecuación a este cambio climático, ¿no? La falta de presencia del Estado, ¿no? Y la alta corrupción no ha permitido precisamente que las inversiones a nivel del Estado, tanto en el centro, en el norte y en el sur del país, hayan tenido resultados que nos permitan estar en actuales condiciones con mejores reservas de agua. Tenemos en el caso de Tacna concretamente la laguna de Aricota, que está en la provincia de Jorge Basadre, que tenía una capacidad de 800 millones de metros cúbicos, a la fecha está en 236 millones, ¿no? Porque ha habido una sobreexplotación desde los años 50, 60 hasta el 80 prácticamente o 90, donde había una sobreexplotación en favor de la gran minería, como es de la empresa Sauder. Y eso llevó a los años 90 a tener hasta menos de 70 millones de metros cúbicos. No hemos recuperado los volúmenes iniciales de esta importante laguna, un gran vaso regulador natural que tiene la misma capacidad de Poechos en el norte. En el caso nuestro es natural. Y Locumba no tiene agua superficial sana, tiene con boro y arsénico. Eso pasa en Jorge Basadre. En Candarave la misma situación, ¿no? La desertificación de la zona altoandina de Candarave por parte de la empresa Sauder, con la laguna de Suches, con las aguas subterráneas de Vizcachas. Es decir, hay una situación muy crítica. Lo mismo en Tarata, no tienen agua potable. Y en Tacna hay un déficit de 5.5 millones de metros cúbicos anuales de déficit, de una brecha importante, que hay que cerrarla con proyectos que los tenemos por ejecutar, como es Covire 2, el proyecto Maure y el represamiento de 165 millones de metros cúbicos que se pierden en el mar por la falta de previsión de las autoridades regionales, especialmente por incapacidad, por corrupción y por hacer contratos que son lesivos a los intereses de la población tacneña. Ingeniero, y se sabe pues que Tacna se encuentra en la cabecera del desierto de Atacama, ¿no? Que esto origina un constante déficit hídrico en la región, y esto indudablemente pues causa una afectación muy grande en la población, así como el sector agropecuario, sectores productivos y por ende en toda la economía tacneña. Totalmente, porque tenemos una economía, un modelo económico, amigo periodista, que es totalmente extractivista. No estamos en contra de la explotación minera, pero el extractivismo es un modelo de desarrollo realmente basado en solamente extraer, es un enclave minero que transcurre desde la explotación en línea férrea hacia el puerto de Hilo y de ahí a otros países del mundo. Y en el camino solamente deja pobreza, deja desolación, deja desertificación
y no abona realmente en un crecimiento y más que eso, desarrollo para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y eso lo ve Candarave, lo sufre Jorge Basadre especialmente, como le he explicado sobre el tema de la laguna Aricota. Hay que cambiar el modelo del extractivismo a que porcentaje de esos minerales en el país se convierta en una industrialización. No solamente se le dé valor agregado, sino la industrialización, generando mayores divisas para el país, generando asimismo mayor empleo y mejor empleo. Y por otro lado, abonar en términos de lo que significa la agricultura familiar, la agricultura de agroexportación, que en la primera, por ejemplo, hemos visto que en la pandemia le ha dado los artículos de pan llevar a diario a la población sin haber subido los precios. Pero sin embargo el Estado central no tuvo abonos para la gente, los créditos nunca llegaron y solamente se atendió a las grandes empresas con 60.000 millones de soles, pero el crédito para los pequeños agricultores, para los pequeños artesanales en términos de la pesquería, cero. Y eso también a los microempresarios en general. Ese tipo de modelo de asistencialismo a las grandes empresas con contratos, ley que solamente le favorece a ellos y se convierten en enclaves mineros en el país, realmente es nocivo y lesivo a los intereses de la gran mayoría de nuestra patria. Ahora, hay que hacer minería, pero respetando el medio ambiente y a nuestra población. Bueno, eso es lo que precisamente se requiere en el país y que se está apostando, ¿no?, en una minería responsable. Y estábamos nosotros comentando acerca de este encuentro que se está dando en Arequipa de Perumín 36, en donde se está precisando los grandes proyectos mineros de grandes empresas con la minería responsable y respetando el medio ambiente. Otra cosa, ingeniero, ahora que se habla de declaratoria de emergencia, pues en diversos sectores del país, ¿no?, en seguridad ciudadana, ahora se está también precisando la declaratoria de emergencia por el déficit hídrico. ¿Contribuye en algo eso, ingeniero, de acuerdo a su experiencia, una declaratoria de emergencia, por ejemplo, en Tacna? Mire, yo creo que las declaratorias de emergencias, cuando son sustentadas realmente, técnicamente, y no por clientelaje político, en el caso de Jorge Basadre, por ejemplo, sí se impone una atención inmediata a la población porque es uso poblacional, pero a la vez también hay que regular el agua a nivel del represamiento y eliminar la perforación de pozos, por ejemplo en la Yarada, que hay 1.000 pozos prácticamente perforados, de los cuales el 80% son informales. Entonces ahí tiene que haber una regulación, lo mismo que en el Valle de Cinto, aquí en Jorge Basadre, y lógicamente a nivel nacional, represar el agua. Las emergencias se tienen que evaluar rápidamente porque es una emergencia cuando es por uso poblacional. Para el caso de la agricultura, ahí hay responsabilidad del gobierno central y del gobierno regionales para atender en el represamiento, la regulación y la presurización del riego con una adecuada sectorización de cultivos, trabajar la asociatividad en función de un ordenamiento territorial y de una zonificación económica y ecológica adecuada. Pero eso no se hace en el país, no hay planificación, no hay prospectiva, hay mucho clientelaje político, falta de presencia del Estado y alta corrupción. Eso es uno de los temas fundamentales. Las emergencias sí, debidamente sustentadas, pero a la vez atendidas en la debida oportunidad. Ahora, finalmente, ingeniero Liendo, estas afectaciones, ¿cuándo se van a ver en cuanto a, por ejemplo, a la producción, esta baja producción producto de la sequía en productos, por ejemplo, elevación de precios, falta de productos en sí, ya para finales de año o comienzos del próximo año 2024? Ya estamos hablando del próximo año prácticamente, ¿no? Este año ha sido crítico en las desatenciones que ha habido de parte del Estado y lo que hay que hacer precisamente es, en coordinación con las juntas de regantes, las comisiones de regantes, Fondeagro, también las comunidades campesinas, no se pueden dar normas y leyes que al final atentan contra las organizaciones que deben ser beneficiarias. Y eso es un déficit que pasa a nivel nacional, como la última medida que ha dado el gobierno, por ejemplo, de que los gobiernos locales ya no pueden hacer obras
por administración directa prácticamente, todo va a ser por contrata. Ese tipo de medidas, justificando de que hay alta corrupción, de que hay incapacidad, cuando se sabe que las adendas y todos los contratos con grandes empresas o medianas empresas está plagado de corrupción, atentando contra la autonomía administrativa, funcional y técnica de los gobiernos locales. Ese tipo de medidas que dan desde el Congreso, avaladas por el Ejecutivo, simplemente no van a abonar en términos de un crecimiento y desarrollo del país. Bien, ingeniero Rafa Liendo, miembro de la Comisión de Prospectiva del Colegio de Ingenieros, Consejo Regional de Tacna, muchas gracias por su valiosa participación aquí en RCR, muy amable. Las gracias a ustedes y un saludo para los oyentes de RCR. Muchas gracias. Hemos estado con Ralfo Liendo, ingeniero, miembro de la Comisión Prospectiva del Colegio de Ingenieros del Consejo Regional de Tacna, dando su apreciación respecto a esta situación que se vive en el sur del país respecto al déficit hídrico que afecta a muchos sectores, sobre todo al agua.